Comenzamos. ¿Cómo vamos a empezar? Mirad, hoy vamos a ver cambio de creencias y cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque todo nace en una creencia. Todo lo que hacemos en nuestra vida y los resultados que tenemos vienen en gran parte de una creencia. Esa creencia genera los pensamientos automáticos. De hecho, se ha visto que el ser humano tiene más de 60.000 pensamientos al día. Y prácticamente todos son automáticos, y la mayoría negativos o innecesarios. Esa creencia genera pensamientos automáticos. Esos pensamientos generan sentimientos, emociones. Esos sentimientos generan acciones y esas acciones generan resultados. Por eso es tan importante no centrarse solo en querer cambiar hábitos. ¿Por qué? Porque si tú cambias solo los hábitos, te esfuerzas con fuerza de voluntad a cambiar hábitos, ¿y qué ocurre? Que la fuerza de voluntad es lo siguiente. Es como si tienes una botella llena de fuerza de voluntad por la mañana, y de repente te levantas y dices, voy a hacer esta dieta porque voy a perder peso, y te levantas y el desayuno lo haces perfecto, un desayuno espectacular, y bebes un poquito de fuerza de voluntad porque realmente lo haces con fuerza de voluntad. Llega la media mañana y ¿qué ocurre? Que todavía tienes fuerza de voluntad, bebes otro poquito y tomas de media mañana lo que tocaba con la dieta. Muy bien. Llega la comida, no comes lo que te gustaría, pero bebes otro poquito de fuerza de voluntad y lo haces. Llega la tarde, haces la merienda perfecta, porque haces, por ejemplo, 5 o 6 comidas en tu dieta para perder grasa porque te ha apetecido. Y claro, ¿qué ocurre? Que te has agotado la fuerza de voluntad por la tarde. Llega la noche, ya no hay fuerza de voluntad. A la nevera y a comer todo lo que pillamos, todo el chocolate del mundo y todo lo que haya por ahí, porque ya no queda fuerza de voluntad. Esto ocurre con todo. Ocurre también con una actividad X, que dices, hoy sí o sí voy a leer. Te levantas y haces otras actividades, pero no lees. Y por la noche, cuando vas a querer leer, te has bebido toda la fuerza de voluntad y ya no lees, ves una película. ¿Os ha pasado a alguien esto? A mí muchas veces. ¿Os ha pasado? ¿Sí? Por eso, para que el hecho de hacer una acción por fuerza de voluntad nos sirve. Está bien cambiar de hábitos, pero como no cambiemos creencias, de nada nos va a servir. De hecho, lo que ocurre es que esta creencia es como la semilla. Este pensamiento es como las raíces y el tronco de un árbol. Los sentimientos podrían ser esas ramas, los sentimientos y las acciones, y el resultado, la fruta. Imagínate que ese árbol te da peras y quieres manzanas. No sirve con que cambies solo la rama. Bueno, el otro día dije esto y me dijo una persona, Miguel, pues que sepas que si se hace un injerto ahí de dos, tal, sí que se puede. O sea que tendré que buscar otro ejemplo. Lo que hay que hacer es cambiar la semilla para poder tener otros frutos. Si cambias solo la rama, no te va a dar, si tenías manzanas, ahora peras. Por eso es tan importante cambiar esta parte de creencias. Vamos a... Esta parte de creencias que es como esa semilla. ¿Cómo se cambia la creencia? Hoy lo veremos en profundidad. Así que las creencias generan pensamientos que llevan a sentimientos, acciones y a resultados. ¿Os gustaría saber una manera de tener resultados diferentes que es casi automático? ¿Os apetece? ¿Sí? Perfecto. Es cambiando de entorno. Yo cuando empecé a cambiar mucho mis resultados es cuando cambié de entorno. Ya decía Jim Rohn, mentor de Tony Robbins, que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. De hecho, es probable que si te fijas con las 5 personas con las que pasan más tiempo, probablemente lo que tú ganas de dinero al mes es la media de lo que ganan esas 5 personas. Cómo te sientes tú normalmente es la media de cómo se sienten esas personas. Incluso tus hábitos, seguro que son los hábitos que suelen tener esas 5 personas. ¿Por qué? Porque al final nos juntamos por
porque otras personas son similares de alguna manera a nosotros, entonces acabamos siendo así. Si cambias de entorno, cambian los resultados. Yo cambié de entorno y cambiaron los resultados. Hay veces que se puede hacer y otras que es un poco más complicado, pero bueno, en mi caso lo hice y cambiaron los resultados. De hecho, una de las veces que ocurrió fue cuando pasé de una escuela de atletismo pequeñita a un centro de alto rendimiento en atletismo. Claro, ahí cambiaron mucho los resultados. Las personas que tienes alrededor tienen otras creencias. Esas creencias te llegan a ti. Tienes, en mi caso, pues entrenadores formados para atletas de alto rendimiento. Entonces, cambiar el entorno ayuda a eso. También se ha visto algo muy curioso en un estudio, que si coges a dos personas muy positivas y las juntas con una negativa, la negativa acaba siendo positiva al cabo de una semana, mucho más positiva. Y si juntas a una persona positiva con dos negativas, al cabo de una semana la positiva acaba siendo mucho más negativa. Afecta mucho el entorno. Entonces, ideas. ¿Cómo se puede cambiar el entorno sin cambiarse de ciudad? Simplemente decidiendo dejar de seguir a muchas personas en redes sociales y siguiendo a otras. Seguir a esas personas que te inspiran. Dejar de poner la televisión y ver solo documentales o clases como estas si te inspiran. Escuchar, en vez de la radio que te ponen lo que otros quieren, escuchar los podcasts que a ti te gustan. Escuchar audiolibros. Si tú escuchas un audiolibro de una persona a la que admiras, es como estar tiempo con esa persona. Por eso es tan importante el hecho de pasar tiempo con esas personas leyendo sus libros, escuchando sus audiolibros. Es una maravilla, es como poder estar incluso con personas que se murieron hace cientos de años. Cuando tú escuches un podcast que se grabó hace muchos años o lees un libro de alguien que ya se murió, es como si estuvieras con esa persona, porque te estás impregnando de alguna manera de su energía, de cómo habla, de su manera de ver la vida. Por eso es tan interesante cuidar el entorno. Otra manera de cambiar la mentalidad, además de cambiando el entorno, puede ser cambiando las creencias. Otra puede ser con la visualización, que anteayer lo vimos en profundidad, y con lo que vimos ayer pues también ayuda mucho a este cambio de mentalidad. Y cambiando esas personas con las que te juntas. Esta parte de entorno es clave. Hasta aquí, esta parte. ¿Os ha gustado? Que ahora continuamos entrando a fondo con cambio de creencias. ¿Os sirve, os inspira, os gusta, os motiva? ¿Sí? ¡Genial! Muchas gracias. Además me encanta, en Zoom os puedo ver las caras y me gusta mucho porque es como teneros aquí en primera fila. En YouTube, las personas que estáis, muchas gracias porque os puedo leer. Y en YouTube, las personas que estáis, agradece mucho ese like, que no os cuesta nada, pues muchas gracias también por darlo, que así pues veo ese feedback directamente. Sí, cambiar el entorno puede ser, o quien tenga oportunidad, cambiar de lugar, de relaciones, de personas con las que pasan más tiempo y demás. Otra opción es leer libros de esas personas a las que aprecias, quitar la televisión, cambiar la radio que te ponen lo que ellos quieren por escuchar un audiolibro o un podcast de alguien que te inspire. Hay muchas maneras de cambiar ese entorno. Mira, qué bueno, Katy, me alegro mucho. Dice, te veo todos los días, qué maravilla. Si cambian las creencias, cambian los pensamientos automáticos. Si cambian los pensamientos automáticos, cambian los sentimientos. Si cambian los sentimientos, cambian las acciones y cambian los resultados. Si quieres resultados diferentes, además de cambiar hábitos, que lo veremos después, cambia las creencias, que veremos ahora también, cómo se cambian esas creencias. Cambiando el entorno, ya todo esto también cambia. Y por eso es interesante hacerlo de esta manera. Además, fijaos, como he dicho antes, tenemos más de 60.000 pensamientos al día y la mayor parte de los pensamientos son negativos o innecesarios, son automáticos. Entonces, si cambiamos la creencia, esos pensamientos automáticos también son diferentes. Esto, que son los pensamientos, es algo eléctrico. Hay algo eléctrico ahí, de conexiones. Eso eléctrico genera un cambio a nivel químico, bioquímico del cuerpo, de hormonas. Y eso genera unas acciones que podemos decir que atraes ciertos resultados a tu vida, porque vas yendo a por ellos. Entonces es interesante toda esta parte. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho estrés, entonces claro, si tienes pensamientos negativos continuamente, sientes estrés, malestar. Ese sentimiento genera acciones que potencias todavía mucho más ese estrés. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente con mucho estrés durante mucho tiempo acaba teniendo un infarto. Se ve a nivel físico, fisiológico, y puede haber enfermedades por una causa, como veis aquí, emocional, que viene de muchos pensamientos que tenemos. Así que hay que tener cuidado con la información que dejamos que entre aquí. Si tú, por ejemplo, estás todos los días comiendo, viendo la televisión, las noticias, y estás comiendo mientras ves que
no sé cuántas guerras, no sé cuántos muertos por esto, no sé cuántos muertos por lo otro. ¿Qué pensamientos estás teniendo mientras comes? ¿Qué te estás tragando todo el rato? Y luego, ay, es que tengo malas digestiones. Pues no sé por qué será. Hay que tener mucho cuidado con la información que dejamos, que entre en nosotros, muchísimo cuidado, porque eso va al subconsciente. ¿Qué ocurre? Que lo que va al subconsciente genera los pensamientos automáticos, no los que buscamos nosotros, los automáticos, que son el 90 y pico %. Entonces esos pensamientos que tenemos vienen de lo que vamos dejando entrar al subconsciente todo el rato. Recomendación, dieta hipoinformativa. Cuantas menos noticias veáis, mejor. Y seleccionad dónde veis las noticias. En medios, pues que no manipulen tanto, porque ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación viven de la atención. ¿Y qué llama más la atención? Las noticias que catalogamos como negativas. Y te dicen, tantas personas han muerto de cáncer, pero no te dicen tantas personas han recuperado el cáncer. Te dicen, tantas personas han muerto en esta guerra, pero no te dicen tantas personas han nacido hoy. Te dicen siempre lo negativo, porque llama más, quieren tu atención, porque luego las empresas pagan para poner publicidad y al final lo que quieren es ganar dinero. Entonces, hay que seleccionar muy bien lo que vemos en el día a día, seleccionarlo muy bien, porque es información que va entrando al subconsciente constantemente. Y ahora quiero hacerte un gran regalo que sé que te va a encantar, y es algo que hemos preparado todo el equipo de Miguel Camarena Salud para ti, y es la revista Bienestar 21, una revista en la que vas a encontrar recetas, rutinas, el espacio Mindfulness, espacio Mente, un apartado para amantes del running, cuidado del planeta, espacio emprendedor, espacio vegano, un reto espectacular, en fin, que es una revista que te va a ayudar muchísimo. Simplemente entra en miguelcamarenasalud.com/revista y también tienes el link en la descripción. Espero que la disfrutes mucho y esperamos tu feedback. Descárgala, que sé que te va a encantar. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un feliz día. Chao.